Bueno, hoy toca hablar del asma. Vamos a definir asma primero. Es una enfermedad crónica de la vía aérea caracterizada por inflamación, hiperactividad bronquial, edema de mucosa e hipersecreción de moco, que nos va a llevar a episodios recurrentes de sibilancias y broncoespasmo. Se va a manifestar por disnea, opresión torácica y sibilancias, que se va a asociar a una limitación variable del flujo aéreo, que puede ser revertido en la gran mayoría de oportunidades con un tratamiento adecuado. En cuanto a la fisiopatología del asma, vamos a tener que esta se encuentra en personas que tienen atopía. Y normalmente la atopía viene en una triada, la triada atópica, que es el asma, la dermatitis atópica y la rinitis alérgica. Hay bastantes formas de que uno pueda tener una crisis asmática o que pueda haber un desencadenamiento de esta enfermedad. Normalmente se debe a múltiples alérgenos. Entre los más comunes que podemos encontrar es el polvo, el humo del cigarro, el pelo de los animales, las cucarachas y sus heces, el frío, el ejercicio y las enfermedades virales, sobre todo en niños menores de 5 años. Al llegar un alérgeno por las vías respiratorias hacia los bronquios, ese alérgeno va a ser reconocido por las células dendríticas a través del epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Luego del reconocimiento va a haber la fagocitosis del alérgeno. Luego de la fagocitosis ya sabemos que va a formar el fagolisosoma y va a haber transmisión de señales en el núcleo por el factor kappa beta, y luego va a haber la expresión de la fracción del alérgeno en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Al mismo tiempo que se expresa este factor, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, va a haber liberación de quimiosinas por la célula dendrítica, sobre todo CCR4 y CCR8, para atraer de manera quimiotáctica al linfocito T helper 2. Ese linfocito T helper 2 va a tener, como ya sabemos, el receptor de las células tipo T, el TCR, asociado a su molécula CD4, que van a reconocer al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Al haber este reconocimiento, el linfocito T también va a haber cambios conformacionales, llevando a la liberación de interleucinas. La interleuquina 5 va a promover la activación de los eosinófilos, actuando en su receptor de interleuquina 5, en el eosinófilo, y también va a llevar a la producción de más eosinófilos por acción en su receptor en el factor estimulante de colonias granulocíticas de macrófagos en la médula ósea. Entonces van a haber más eosinófilos también. Activa el eosinófilo y hay más eosinófilos. El eosinófilo va a liberar diversos citoquinas proinflamatorias, como ya sabemos, histamina, leucotrienos, prostaglandinas, proteasas, etc. Lo cual nos va a aumentar el pool inflamatorio. Luego también el linfocito T helper 2 va a liberar interleuquina 13. La interleuquina 13 va a actuar a nivel de su receptor en el linfocito B naive o en el linfocito B de memoria, provocando su división o su transformación, por así decirlo, en una célula plasmática. La célula plasmática se va a activar por la interleuquina 4, que también es liberada por el T helper 2, para la secreción de anticuerpos específicos y inmunoglobulina E, en este caso con la interleuquina 4. Bueno, la inmunoglobulina E va a llegar a su receptor en el mastocito. El mastocito va al receptor de gran afinidad, la fracción cristalizada del receptor de gran afinidad para inmunoglobulina E, y va a promover su degranulación por la entrada del calcio. La liberación de los gránulos, específicamente delta, que contienen histamina y leucotrienos, van a tener múltiples acciones. Por ejemplo, los leucotrienos van a actuar tanto a nivel del mismo eosinófilo como del músculo liso, como también de los vasos. Y la histamina va a tener acción lo más importante es en el músculo liso bronquial y también en los vasos. Ahora vamos a explicar un poco más esto. Tenemos que recordar, en primer lugar,
que todo lo que está ocurriendo aquí, todo lo que hemos explicado aquí, está ocurriendo en el bronquio, sobre todo en la submucosa, donde está el polo inflamatorio. Bueno, la histamina va a actuar a nivel del músculo liso bronquial, provocando vasoconstricción directa en su receptor de H1. Broncoconstricción directa, disculpe. Bueno, también va a tener otra acción a nivel de los vasos que están en la submucosa, provocando la vasodilatación de estos en su receptor H1, promoviendo la extravasación plasmática por aumento de la permeabilidad vascular, aumentando aún más el pool inflamatorio. Los leucotrienos también van a actuar a nivel de músculo liso bronquial, promoviendo la broncoconstricción, y también van a actuar a nivel de los vasos, promoviendo la mayor entrada de eosinófilos y para que aumente aún así más el pool inflamatorio. Todo este pool inflamatorio que está aquí va a llevarnos obviamente a una congestión que lo conocemos como un edema del bronquio. Va a haber un edema. Tenemos que recordar que debido a toda esta hiperactivación del nivel bronquial, también va a haber una sobreactivación del sistema parasimpático y va a haber una sobreproducción de acetilcolina, que va a actuar a nivel también del músculo liso bronquial, provocando, como ya sabemos, la broncoconstricción. Como hemos mencionado, los eosinófilos van a provocar un gran pool inflamatorio en la submucosa, provocando que las células caliciformes vayan a provocar una sobreproducción de moco a nivel de la luz. Como ya había mencionado hace un momento, los eosinófilos también van a secretar proteasas, que se van a encargar de la destrucción de diversos factores aquí, entre ellos están los cilios. Por ende, si hay una mayor producción de moco por las células caliciformes y no hay cómo movilizar este moco, la luz bronquial se va a cortar por el moco. Aparte, tenemos la broncoconstricción, que también va a disminuir la luz bronquial. Y tenemos al edema de la mucosa, que también va a disminuir la luz bronquial. Y así es lo que nos lleva a una disminución en la entrada del aire y una también disminución en la salida del aire con atrapamiento de este, por diversos tapones de moco y por la fisiopatología que hemos explicado. Ahora vamos a hablar acerca de los targets farmacológicos. Debemos recordar que la broncoconstricción es una de las principales herramientas en la fisiopatología del asma. Para evitar esta broncoconstricción, vamos a usar diversos fármacos. Vamos a empezar con los beta-2 agonistas. Al administrar un beta-2 agonista, por vía inhalatoria predominantemente, vamos a tener que, por ejemplo, el salbutamol, que es el más utilizado, de acción corta, va a llegar a su receptor beta-2, que es un receptor asociado a proteína GS. Esta proteína GS va a activar al ANI ciclasa, la cual va a aumentar las concentraciones de AMP cíclico, activando la proteína quinasa A. Luego de la cadena de fosforilaciones va a impedir el ingreso del calcio al músculo, por lo cual no va a haber una broncoconstricción, habiendo una broncodilatación indirecta. Tenemos que recordar que estos fármacos, como son normalmente aplicados de manera inhalatoria, no presentan RAMs importantes, pero entre los que se pueden mencionar son dosis dependientes, taquicardia o tremor, por acción en el músculo esquelético. Una contraindicación muy importante es el glaucoma de ángulo cerrado, porque tiene acción a nivel del músculo ciliar, que también hay beta-2, pero en este caso hacen contracción, por ende empeora el cuadro de la glaucoma de ángulo cerrado. Bueno, en el siguiente target farmacológico que vamos a conversar también es otro broncodilatador, que conocemos como los antimuscarínicos. Los antimuscarínicos predominantemente van a impedir la acción de la acetilcolina en su receptor M3. Cuando la acetilcolina llega al receptor M3, va a activar al receptor M3, que es una proteína GQ, por ende va a aumentar las concentraciones de fosfolipasa C, lo cual va
a llevar a un aumento en el calcio intracelular, provocando la broncoconstricción. Lo que nosotros queremos es evitar la broncoconstricción, por eso creamos antagonistas de receptores M3, antimuscarínicos, como por ejemplo el bromuro de hipatropio, que va a cancelar la acción del receptor, provocando broncodilatación indirecta. Algunos RAMs que vale la pena mencionar de los antimuscarínicos son, por ejemplo, la boca seca, es por lo que más se quejan los pacientes, y la disuria, que también se ha visto reportado en algunos casos. Ahora vamos a hablar acerca de los antagonistas del receptor de leucotrienos. Cuando el leucotrieno llega a su receptor, va a activar la proteína GQ, que va a llevar al aumento de la fosfolipasa C, mediando también el aumento del calcio intracelular, provocando broncoconstricción. Los antagonistas del receptor de leucotrienos, como por ejemplo el Safirlukast, va a impedir la unión del leucotrieno a su receptor, llevando a una broncodilatación indirecta. El siguiente fármaco que vamos a mencionar son los corticosteroides inhalados, donde su principal acción va a ser a nivel del núcleo de las diversas células proinflamatorias que se liberan en esta fisiopatología. Tenemos al linfocito T helper 2, el eosinófilo y el mastocito, pero actúan en sí a nivel de la gran mayoría de células proinflamatorias, también hasta la célula dendrítica. Lo que va a causar estos glucocorticoides es la inhibición de la transducción de señales del núcleo, inhibiendo la liberación de interleucinas, quimiotácticos o diversas citoquinas proinflamatorias, llevando a la disminución o la inhibición de la formación del puro inflamatorio, disminuyendo el edema de la mucosa. Cabe mencionar que los glucocorticoides inhalados tienen reacciones adversas más leves que los por vía oral, pero igual vale la pena mencionarlos. El más importante es la candidiasis oral, que es evitable simplemente con un enjuague con agua luego del uso del glucocorticoide inhalado. En el caso de uso de los glucocorticoides orales o los corticosteroides orales, van a tener daños un poco más graves, como por ejemplo en casos severos y de uso crónico son la hipertensión, la hiperglicemia, retención de sodio, depresión del sistema inmune, lisis muscular, etc. Por eso es que es muy recomendable, como ya sabemos, que se deben usar a corto plazo y retirarse gradualmente. Ahora vamos a hablar acerca de otros fármacos que son los estabilizadores de membrana del mastocito, que a pesar que están en desuso, aún se usan en algunos lugares. Su acción va a ser inhibiendo la entrada del calcio, por ende inhibiendo la degranulación del mastocito. Algunos ejemplos tenemos el cromoglicato. Por último, vamos a hablar de los anticuerpos monoclonales, que como su mismo nombre lo dice, van a actuar en diversas moléculas específicas. El más utilizado es el anti-inmunoglobulina E llamado omalizumab, que como el mismo nombre lo dice, va a actuar a nivel de la inmunoglobulina E, impidiendo toda la cascada provocada por este. Otros que también han sido desarrollados son el anti-interleuquina 5 o mepulizumab, que va a inhibir la activación del eosinófilo y la activación de la reclutación de más eosinófilos. También tenemos uno que actúa a nivel del receptor de interleucina 5, que es el benralizumab, que actúa en el receptor de interleucina 5. Y por último, también hay uno que va a actuar a nivel de receptor de interleucina 4, que es el dupilumab. Como vemos, todos estos van a actuar cortando el reclutamiento de células proinflamatorias, inhibiendo o impidiendo la congestión de la mucosa, disminuyendo así la inflamación y aumentando la luz bronquial.